Bienvenidos a este espacio de formación y análisis. Hoy hablaremos del turismo, pero no de solo como ocio, lo abordaremos como el fenómeno social, político y económico. Para eso nos acompaña el profesor Dani Úsuga, filósofo y especialista en ciencias políticas con más de 16 años de experiencia en la docencia en colegios y universidades. Profesor Dani, gracias por estar con nosotros para analizar el turismo convencional y el turismo deportivo. Buenas, ¿cómo estás, hombre Camilo? Muchas gracias no, a vos por la invitación. Y bueno, no, vamos a conversar un rato acá de este fenómeno que es el turismo. Bueno, pues Dani Úsuga ha dedicado la carrera a pensar la política desde la educación. Ha dejado temas de ciudadanía, democracia y ética pública. Hoy nos ayudará a entender el turismo como una práctica que va más allá de viajar. Es una forma de consumo cultural y una estrategia de desarrollo. Profesor Dani, ¿cómo definimos el turismo convencional y en qué se diferencia del turismo deportivo? Bueno, nosotros podríamos entender el turismo convencional como esa actividad que nos lleva a nosotros a visitar ciertos lugares con algunos intereses. En algunos casos con intereses arquitectónicos, con intereses de ciudades, con intereses históricos, a veces simplemente con intereses pues como lúdicos. Y el turismo deportivo o este fenómeno que hoy se está llamando el turismo deportivo pues apunta digamos a un sector muy específico. Es un turismo que va dedicado a una actividad deportiva. En este caso, pues digamos que hemos visto mucho estos corredores y estas actividades de ciclismo que se van dando por varias ciudades y donde impacta es una población determinada. Entonces yo siento que la gran diferencia no solo es los intereses que se dan en la actividad, sino también cómo se está ya sectorizando muchísimo más el turismo en este momento, en específico con el deporte. Mm, Profesor Dani, desde la filosofía política, ¿qué intereses están detrás de promover uno u otro modelo turístico Yo o siento que, modelos turismo? yo siento que los intereses que se pueden dar o desde lo que se podría interpretar desde la filosofía política es realmente esas dinámicas sociales que se van a dar en cada una de las intenciones del turismo. Eh, No es lo mismo, por ejemplo, viajar a una ciudad como París, donde uno podría decir que allá hay un interés mucho más histórico, un interés quizá mucho más desde el arte, por todos estos lugares turísticos que se han dado siempre en la historia o que llevan mucho tiempo en la historia, digamos, como referentes turísticos, a estas ciudades donde los intereses son diferentes. Por ejemplo, el fenómeno que se está dando en ciudades como Medellín, donde el turismo ya no es solo un turismo de ir a conocer el territorio o de ir a visitar ciertos lugares, sino que se vuelve en un interés muy particular. Por ejemplo, el de la fiesta, el interés, por ejemplo, de las transformaciones sociales que ha tenido la Comuna 13, por ejemplo. Eso también es importante, reconocer que el turismo y las poblaciones se van transformando de acuerdo a los intereses de sus visitantes. Eh, yo siento que el explicar estos estos fenómenos sociales son importantes también de acuerdo a las dinámicas reales que se van dando. Se Sí. supone que uno de los fenómenos, de acuerdo a ese a ese cambio en el interés del turismo en una ciudad como Medellín, pues ha generado también ciertas relaciones sociales distintas, una distinta con el territorio, donde de alguna manera se dice que se ha ido desplazando el ciudadano originario de la ciudad. La persona originaria de Medellín ya no puede en algunos lugares habitar esos espacios, no solo por lo económicamente costoso que puede ser, sino también incluso porque ya ni siquiera lo puede habitar como ciudadano de Medellín, por los Ajá. costos, por lo que implica todo esto. Dani, en ese caso, ¿qué efectos tenía el turismo convencional en las comunidades locales? De eso me estás hablando, ¿no? Porque es que, digamos que el turismo local, bueno, el turismo tradicional ya tenía una infraestructura muy instalada, ¿cierto?
Entonces tú ibas a la ciudad, habían unos hoteles que estaban disponibles para ello, de alguna manera se mediaba por temporadas, y entonces había una temporada alta, donde digamos había una gran ocupación de la ciudad, pero habían otros momentos donde esas ocupaciones no se daban, pero igual digamos que la ciudad como tal y la infraestructura lograba cobijar toda esa actividad. Ahora, el hecho de que no solo se va a las ciudades, o no solo se va al tour, no solo se va a las ciudades a reconocer, sino que ya hay diferentes actividades frente al turismo. Ya no solo se habla del turismo deportivo, sino también se habla del turismo, por ejemplo, de los conciertos. Entonces ya uno lograría pensar que la infraestructura como tal de la ciudad no logró cobijar todas esas actividades turísticas, y todo el mundo se volcó a encontrar una manera de cobijarlo. Por eso digamos que vos cuando hoy viajas a una ciudad tenés muchas formas de alojarte en ella. Ya no son solo los hoteles, sino que ya están las casas, los aire, pues estos no sé muy bien pronunciar esta palabra. Los Eh, Airbnb. eso. Ya yo mismo soy el que presto mi casa, el lugar donde yo habitaba, que presto mi casa igual para el turismo. Entonces, digamos que eso también hace que la dinámica social cambie, que las relaciones, incluso en los mismos barrios, también cambie. Es, Ujú. es, pues es importante pensarlo también desde ahí. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, el turismo deportivo puede ser una herramienta de transformación social. De transformación social, sí, en un sentido económico muy grande. Pero dentro de las dinámicas sociales tales del territorio, digamos que habría que mirar bien real cuál es el impacto de un fenómeno donde el turismo es muy puntual, donde el turismo puede ser simplemente una o dos veces en el año, o un turismo muy alto, y digamos que yo no sé realmente cómo impacta, porque también eso genera también otras disonancias en las ciudades. Por ejemplo, cuando pasa la clásica RCN por el Oriente Antioqueño, que cierran todo un día la autopista, ¿cierto? Entonces eso también cómo afecta, o también cómo la gente se dispone y puede aprovechar, digamos, como ese espacio. Ahí es donde está, digamos, como comprender realmente esas dinámicas. Y yo siento que la transformación social sí se da más desde ahí, pero no creería que se da mucho desde la relación del ciudadano. El ciudadano en algunos momentos podría verse más afectado realmente, ¿cierto? Que verse afectado en su cotidianidad, en la forma de habitar, en la forma de transportarse, en la forma de relacionarse con esas actividades. Yo siento que ahí también podría haber una afectación desde esa transformación social. Ah, me parece muy bien, Dani. Dani, ¿y quién gana y quién pierde con cada modelo del turismo? Pues realmente se supone que tendrían que ser más los beneficiados. Sí, Y uno se pone a pensar y realmente en el imaginativo sí se creería que son los más beneficiados, ¿cierto? Se benefician el sector hotelero, se beneficia el sector de los bares y restaurantes, se benefician los vendedores ambulantes, sí, se beneficia el transporte, se benefician los sitios turísticos, se beneficia el país incluso con impuestos de personas que vienen del extranjero. Entonces, sí, en eso digamos que en esa dinámica sí se beneficia mucho, pero igual lo que digamos como ese fenómeno que se da en una ciudad como Medellín, donde el turismo no solo, pues desafortunadamente no es desde lo positivo, ¿cierto? Y sabemos que desafortunadamente en Medellín tenemos un turismo sexual, tenemos un turismo donde el turismo es la droga, donde el turismo es la fiesta fuerte. Entonces digamos que eso también afecta, ¿no? Eso también afecta socialmente la imagen de la ciudad, porque ajá. no es lo mismo venir a Medellín a mirar una transformación en un proceso de paz o en un proceso de reconciliación y una transformación social que ha tenido la Comuna 13, y que igual tiene sus detractores, y que igual la gente hoy, por ejemplo, dice que no es lo mismo habitar el territorio, ¿cierto? O sea,
Hace 2 o 3 años salió un artículo en el periódico En el Colombiano donde alguien decía que ya no era lo mismo vivir en el barrio, ¿cierto? Pues Sí. y lo que explicaba era que para ella era como el testimonio de una mujer que para ella no era lo mismo. Antes podía salir en pijama a la esquina, a la tienda a comprar las cosas, ¿cierto? Y lo que se encontraba caminando por su barrio era la gente de toda la vida, los vecinos, sus amigos, los parceros. En cambio que ahora cuando salía a comprar la leche, pues ya le daba pena salir en pijama, porque ahora ya no solo se encontraba la gente del barrio, sino que normalmente lo que se encontraba era puros extranjeros caminando por las calles de su barrio. Entonces, digamos que eso también transforma y ahí también hay una afectación desde ese vivir y desde esa tranquilidad del territorio, porque yo Ajá. habito el territorio también en la manera en que yo me sienta tranquilo. Es Listo. muy teso, porque por ejemplo, mira lo que, pues yo no sé cómo leen, yo no sé la gente cómo lee que vos cuando vas al parque Lleras tengas que pasar como por cierto filtro y que ese filtro de alguna manera debe pensar que entonces hay gente que no lo pasa, ¿cierto? Ujú. Entonces es como si el turismo igual fuera también exclusivo para ciertas personas. Sí, es claro, cuando uno va a pasear, pues uno sabe que uno no puede entrar a todos los restaurantes porque igual tienen un costo, Sí, sí, sí. pero no te restringen pues, caminar o pasar por ciertas partes, ¿cierto? Es muy teso entender eso, ¿cierto? Ah, se supone que lo que se busca con eso es un control, es mitigar ese turismo sexual, es decirle a la gente que viene a eso, ve, mira, estamos pendientes de todo, pero también es como lo lee la persona que es de Medellín, que ha vivido toda su vida en la ciudad y que le dio por ir y no lo dejan pasar, o por su aspecto, o por su cara, o por su forma de vestir, o lo que sea. Sí. Tiene que ser también muy complejo eso. Entonces, yo siento que beneficiarse sí, pero también en la actividad social de la cotidianidad también se ven afectadas muchas cosas. Ujú. Dani, hablaste de Medellín, pero entonces, ¿cómo influyen las políticas públicas en que una región le apueste el turismo deportivo? Pongamos un ejemplo, Cartagena. Yo siento que eso, yo siento que eso también ayuda al imaginativo del turista, ¿cierto? O sea, también a qué voy yo a la ciudad, también cuál es mi interés de viajar, también es qué es lo que yo quiero ir a hacer allá, ¿cierto? El hecho de que hoy muchas políticas de ciudad estén volcadas a que la gente entienda que el turismo en Colombia no es un turismo loco, sino que pueden haber cosas muy interesantes. Es importante también que se pueda mirar desde esos nichos del turismo, ¿cierto? Donde una ciudad como Cartagena, que de alguna manera también ha tenido sus problemas desde ese turismo o desde esa comprensión del turismo sexual, desde ese turismo pues también de la fiesta loca, cómo, cómo realmente que le apueste al turismo deportivo sí transforma el imaginativo. En estos días va a haber lo de la despedida de Nairo, creo que es en octubre, donde toda esa ciudad se va a volcar para ese evento, ¿cierto? Donde van a ir cientos de Sí. personas un fin de Ajá. semana, donde digamos que entonces sí, es un puente donde, digamos, como igual podría ser muy normal que en esos puentes aumentara pues el sector hotelero sus ingresos, pero también va a haber, digamos, como no solo eso, sino que toda la ciudad se va a volcar a eso. Entonces van a cerrar la ciudad, la gente se va a desplazar, eh, creo, creo que son casi 160 kilómetros que van a hacer. Entonces, ¿qué implica que una ciudad se prepare para eso? ¿Qué implica que una ciudad se prepare para eso? Y que 1.500, no sé cuántas personas irán a ir, vayan en esa intención de ir a disfrutar Cartagena, no solo desde la fiesta o desde ir a la playa o desde ir a conocer una ciudad antigua, sino también desde una actividad deportiva, la oportunidad de conocer a Cartagena desde una bicicleta en una competencia. O en esos que se van de parche a montar en la bicicleta. Entonces, mira que ahí también es importante que las políticas municipales le apuesten a esas transformaciones de las ciudades y a esas transformaciones del imaginativo del turista
para visitar su territorio. Ujú. Cambiando un poquito el tema, Dani, eh, te quería preguntar algo. ¿Cómo afecta la brecha digital en Colombia al turismo convencional y deportivo? ¿Puede un territorio competir sin conectividad? Hoy es muy difícil. Hoy es muy complicado competir sin ese componente de digital, pues, o sin esa herramienta de la tecnología y la red o estar, pues, cierto. Porque, pues, realmente hoy el turismo se mueve mucho más desde ahí. Vos ya no vas a la agencia a comprar los tiquetes. Vos hoy desde tu casa, desde tu dispositivo, accedes a todas y a todas las opciones que la oferta turística que tiene para vos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que esas zonas no puedan estar en esa conectividad, no puedan entrar en ese mercado, no puedan entrar a ese lugar o a ese nicho, pues digamos que sí va a ser muchísimo más difícil lograr un desarrollo turístico desde ahí, ¿cierto? Nosotros desafortunadamente en Colombia tenemos unos lugares hermosos que turísticamente se podrían aprovechar y esas regiones se podrían beneficiar de eso, pero no es solo un asunto de la seguridad, que sabemos que es claro, sino también es un asunto de infraestructura, lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Cómo la infraestructura sigue siendo muy limitada en carreteras, en oferta hotelera, en esa oferta digital, también para presentar esos espacios, ¿cierto? Yo siento que Colombia, en la medida en que le pueda seguir invirtiendo y en la medida en que pueda seguir pensando que el turismo puede ser otra alternativa económica, tiene que apostarle y tiene que invertir en infraestructura, ¿cierto? Nosotros Sí. no podemos seguir dependiendo de autopistas que por un derrumbe bloqueen dos, tres departamentos, ¿cierto? Ujú. O por un paro se bloquee medio país, ¿cierto? No, no solo porque no pueda la gente protestar, no, sino que mira que, por ejemplo, también incluso en estos fenómenos naturales se bloquea el país. Entonces, ¿cómo realmente cómo realmente la infraestructura y la inversión del Estado garantiza que esos proyectos turísticos tengan esa posibilidad de beneficiar a todo el territorio y a todas las personas que se pueden ver realmente beneficiadas de esos espacios? Bueno, Dani, ¿cómo podemos, digamos, formar turistas más conscientes, digamos, desde los colegios y las universidades? Ellos, el- es que el asunto no, pues sí, primero sí, es el asunto también de cómo yo muestro mi ciudad, ¿cierto? Y qué es lo que yo quiero que la gente conozca. Pero yo sé que, por ejemplo, cuando vos vas a cualquier ciudad, pues la gente siempre te va a hablar desde lo bueno, ¿cierto? Yo no conozco gente que hable pues desde lo malo de su ciudad. Pues claro, llegará un momento en que yo te tengo que mostrar ese lado que no ha sido tan chévere de la ciudad, ¿cierto? Ese lado de Medellín, que pues que también sufre a costa de ese turismo, ¿cierto? O sea, el hecho de cómo mostrar, por ejemplo, que el turismo sexual en Medellín es un asunto muy complejo de ciudad, porque entonces son niños abandonados, porque son niños que creen que por ahí puede ser la posibilidad de conseguir otras formas, entonces otras formas de vida, otras formas de habitar. Entonces yo siento que eso es muy teso. La educación tendría que brindar esas posibilidades, ¿cierto? Sí, El ideal de la educación se supone que es que la gente pueda tomar decisiones frente a su vida distinta, ¿cierto? sí. Y ética o moralmente, digamos que las mejores decisiones. El asunto es que la educación hoy quizá no sigue siendo tan atractiva, ¿cierto? Los pelados hoy tienen muchas más posibilidades de enriquecerse, si eso podría ser el éxito, pues digamos siendo influencer o siendo youtuber o siendo estos chicos
que llegan, graban cualquier contenido, por alguna razón a la gente le gusta y digamos que desde ahí también está funcionando la vida y eso entre comillas no necesitas 11 años de colegio, no necesitas 5 años de universidad y o como sociedad lo vamos a entender y tendríamos entonces que entender que eso es otra forma de vida o tendríamos que empezar a reevaluar lo que entendemos también por estudio y por formación, ¿es cierto? Ajá, Es importante que las universidades y los colegios, pues hoy se pregunten a qué le apuntan, ¿cierto? ¿Le seguimos sí. apuntando a convertir a gente en trabajadora o le estamos apuntando a convertir realmente personas que puedan habitar el espacio y el territorio de una manera diferente? Eso es, yo siento que lo más complejo de... Ajá. No es fácil Bueno, tomar. Dani, si un joven quisiera investigar turismo desde las ciencias sociales, ¿por dónde debería empezar? Por cómo, yo siento que uno En en una investigación sobre eso, yo siento que uno se tiene que preguntar por las relaciones y las dinámicas del espacio frente a las personas que lo han habitado, ¿cierto? Cómo realmente las personas o se han desplazado o cómo las personas se transformaron para poder seguir habitando ese espacio, ¿cierto? Uno, lo que te decía, por ejemplo, de lo que salió en el artículo del periódico, en el colombiano, donde esta señora hablaba de lo complicada que hoy es habitar ese espacio donde nosotros, por ejemplo, como habitantes de una ciudad como Medellín, yo ya no vivo en Medellín, pero como una ciudad como Medellín, lo que implica hoy habitar ciertas zonas de Medellín, ¿cierto? Donde vos vas, donde en serio vos vas, y yo no sé cómo se siente, pues yo no sé cómo se sentirá uno realmente, si orgulloso o desplazado, ¿cierto? Cuando vos vas, por ejemplo, al Poblado, y en serio la gran cantidad de gente extranjera que vos podés identificar, pues es muy alta a comparación de cómo eso era hace 20 años, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso también hace pensar que esa dinámica del territorio ha cambiado y que hoy hay un imaginativo diferente de la gente. Antes la gente no viajaba a Medellín, pues Medellín realmente llegó a ser una ciudad muy peligrosa. Y hoy, pues hoy digamos que sigue teniendo problemas sociales muy complejos, pero hoy no está tan marcado dentro de esa ciudad peligrosa o de esa ciudad donde en cualquier momento te van a matar. Pues es una ciudad donde la gente realmente viene y medianamente puede estar tranquila o el extranjero puede sentirse tranquilo desde que habite ciertos espacios del territorio, ¿cierto? Si el extranjero, digamos, se sale de esos espacios donde él puede estar seguro, pues digamos que ya entra una dinámica social muy distinta a una ciudad que sigue siendo compleja en su relación, ¿cierto? No, Dani, muchas gracias. Para cerrar aquí, pues, ¿qué idea nos deja sobre el turismo en Colombia? ¿Es buena apuesta el turismo deportivo para hacer transformaciones sociales? O, pues, explícanos, pues, danos una idea si es una buena reemplazo el tratar de desplazar, digamos, el turismo tradicional con el turismo deportivo. Yo creo que no sé, yo siento que la discusión no se puede basar en si se desplaza o no, o si este es mejor que este o no. Yo siento que es importante entender, uno, pues que este turismo deportivo le apunta a un sector o a un nicho, a una población en específico, ¿cierto? El turismo tradicional, pues digamos que, lo que yo decía antes, pues digamos que se podría pensar que está muy estructurado, ¿cierto? Hay unas temporadas igual, y como lo digo, hay unas temporadas altas, hay unas temporadas bajas. Lo que yo siento que aquí es cómo se complementan esto y cómo se benefician y cómo se beneficia el territorio, ¿cierto? Entonces, como digamos, por ejemplo, en esos espacios donde no están en esas temporadas altas, estos nichos o estos núcleos de turismo, digamos que van a beneficiar a esos espacios donde entonces son temporadas bajas, pero el hecho de que haya un evento de 3 días en la ciudad, donde van a ir 200 300 personas,
pues digamos que hace que también esa actividad logre beneficiar a algunos. Entonces, no es un asunto de desplazar, sino que es un asunto más bien de entenderlo como algo que se puede complementar. ¿Sí? Ve que puede ser complementario, en la medida en que las ciudades también, como lo decía, pues generen una infraestructura que les permita a estos dos espacios de turismo pues convivir de una manera más tranquila. Bueno, Dani, muchas gracias por tus aportes, tus ideas, son muy valiosas para aprender a entender pues como este fenómeno que está pasando ahora, tanto en nuestra ciudad, Medellín, donde residimos, que es en La Ceja, y en otras partes del país como Cartagena, Santa Marta y todo eso. Entonces, en conclusión, pues el turismo deportivo también es algo que puede cambiar la imagen de un territorio, ¿no? Sí, desde el imaginativo del turista, claro, sí, no es lo mismo ir a Cartagena a pasear y a caminar por la calle, por la ciudad antigua, a ir con la mentalidad de que vas a ir a hacer una carrera o a que vas a ir a montar en bicicleta y que te tienes que preparar para eso, ¿cierto? Entonces, sí, claro, también hay una transformación desde la intención con la que yo voy a habitar ese espacio. Ujú. Bueno, no siendo más, muchas gracias, profe Dani. No, Gracias por nada, este espacio. gracias a vos, Camilo, por la invitación y que estés muy bien, hombre. Dale, hasta luego. Vale, Estamos hasta luego. hablando.